Bienvenidos a Cinema 20.1. La verdad es que este programa es un programa muy especial porque nos acompaña una de las figuras claves de la historia del cine nacional. Una figura clave que no exactamente se dedica a hacer cine, o probablemente sí se dedica a hacer cine, pero de una manera absolutamente no convencional o completamente atípica, que es a través de la crítica y a través de la historia. Ha sido sin duda un testigo importantísimo para entender lo que ha sido la conformación de la historia del cine nacional a lo largo prácticamente de toda su historia. Sus libros, el famoso abecedario del cine mexicano que arranca con la aventura del cine mexicano que está a punto de cumplir 50 años, es un libro de referencia como lo son todos los demás libros que he escrito en torno al cine mexicano y en torno al cine internacional. Este abecedario está a punto de llegar, pues no diría a su fin, estamos como a la mitad del abecedario, estamos en la L y estamos en la M, que se publicaron precisamente este año. Y por supuesto, la persona a la que me refiero, uno de los grandes docentes además de esta universidad, es el maestro Jorge de la Blanco. Maestro Jorge. Encantado, Roberto. Igualmente, la verdad es que siempre es un placer verlo y siempre es un placer poder tener un ratito de conversación con usted, aunque sea en un pasillo, en el CUEC, en la Cineteca, aquí en este Siempre espacio. se topa uno con un tema interesante, ¿no? Que casi siempre es el cine mexicano. Exactamente. Sí. Y para arrancar con eso, maestro, a mí me encantaría que nos platicara. Hay una anécdota que ha estado circulando mucho en internet que tiene que ver justamente con cuando su abuela lo llevaba al cine a ver películas y cómo esta abuela lo obligaba a hacer como un ejercicio de reflexión sobre las películas al contárselas. Sí, lo interesante es que me llevaba al cine mi abuela, que era bilingüe. ¿A qué cine se lo Francia? Bueno, a los cines del barrio. Había cines de barrio. Te estoy hablando de los años 50, principios de 50. Sí. Entonces era ir a ver las películas del barrio, pero ella no entraba. Entraba yo y a veces mis hermanos, que eran mayores. Y los dejaba ahí. Y nos dejaba ahí. Entonces yo tenía la obligación de, terminando la película, regresábamos a casa y yo tenía que platicarle la película. Pero además, como era también mi maestra de francés, pues yo era bilingüe, tenía que platicarse, pero en francés. ¿Qué tipo de películas veían? Todo tipo de películas, sobre todo películas de aventuras, ¿no? Errol Flynn. Errol Flynn, La Flecha Rota, todas las películas con Gregory Peck, en fin, los grandes monstruos de la época, ¿no? Sobre todo Douglas Fairbanks Jr., en fin, todas estas películas de capa y espada, westerns, en fin, todo lo que era de género, pero además los grandes momentos de género. Veías una película de Douglas Sirk y por supuesto creías que era una película con Cornel Wilde, ¿no? Claro. Pero obviamente era otra cosa. O Howard Hawks, sí, o Wyler. O películas que de pronto se mezclaban ahí, por ejemplo, Freaks. Imagínate en una matiné ver la película de Todd Browning, ¿no? Esta película aterradora, ¿no? Y por supuesto no dormías en 2 días, pero era realmente disfrutarla y sobre todo la recreación verbal de la película, que yo no me di cuenta hasta qué punto eso me determinó. ¿Y este es el origen de la escritura o en qué momento llega el momento justamente de traducir de esta forma verbal de contarle a su abuela al momento de ponerse a escribir? ¿Tiene que ver con lo que comenzó a leer en los periódicos, con Efraín Huerta, con estos autores críticos que conoció? Los críticos de la época, ¿no? Sobre todo don Francisco Pina, que para mí era así, como mi abuelo honorario. Por supuesto que para mí era una casi necesidad recrear la película en un momento dado. Entonces escribía yo, llevaba yo, por supuesto, apuntes, y no sé por qué extrañísimas razones, desde los 13 años yo me metí a la Hemeroteca Nacional, cuando todavía está en la calle del Carmen, ahí en el centro, cerca precisamente del Cine Goya, de donde salió el Goya. Iba yo al cine y había como una tendencia, el gusto por las viejas críticas y sobre todo los anuncios mismos de los cines. Yo todavía tengo un manantial impresionante
de álbumes. O sea, tercera semana, no sé, No, Tuyo es mi corazón, tenía yo, sí, de tenía yo, Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman y Gregory quizá un Peck. poquito más adelante, Ajá, sería más bien la época de Vértigo, ajá, de Entre los claro. Muertos O Rock Hudson y Jane Hudson y tal, Wyman en... y recortarlos y Ujú. pegarlos y hacer álbumes, todavía los tengo, es un verdadero, para mí son mis joyas, Y hacían ¿sí? notas a partir de esas Y hacía yo películas. notas, Ajá. sí. ¿Sinopsis o No, calificaciones o qué era? era más bien tener como la referencia, Ujú, ¿sí? Las que me gustaron, en fin, todas esas clasificaciones extrañas. Y por supuesto, ya cuando estaba yo estudiando ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional, el, eh, era presentar las películas en el cineclub, ujú. pero de espontáneo, porque además no me pagaban nada, por Pero estamos hablando supuesto. que usted tenía 19, 18 No, años, 18 años. 20. Estaba yo Ajá, haciendo el servicio militar. ok. Lo hacíamos en el poli. Ujú, Teníamos una especie de dispensa. Entonces iba yo a ver las películas, veía yo antes, escribía la nota y a la hora que eran dos funciones. La primera la leía, mis ujú. notas. Mi hermano, por supuesto, después me enteré que presumía de que las había hecho. Y, y después ya la función de las 7, 8 de la noche, ya la presentaba yo. Y Ajá, claro, era un magnífico cineclub. claro. Ahí se estrenó y ahí, digamos, pasó por única vez públicamente, por ejemplo, La sombra del caudillo, Por ejemplo, de completa, Julio Bracho, antes de que estuviera censurado, bueno, en antes de que proceso que estuviera estaba censurada censurado. y que pues, trataran Claro, de de eliminarla. reivindicarla, de Ajá, eliminarla, ¿no? Además claro. usada como chantaje por los Ujú, propios trabajadores. claro. Sí. Y en este momento aún no publicaban nada, es decir, no, No, era un ejercicio simplemente, era digamos, para presentar simplemente el películas. placer Ajá. de recrear verbalmente la película. ¿Y en qué momento decide En que quiere ese publicar? momento, en el momento en que me doy cuenta de que pues lo que yo estaba escribiendo tenía cierto sentido. Ujú. ¿Alguien se lo dijo? ¿Una novia se lo dijo? ¿Quién se lo Bueno, dijo? eh, desde que estaba yo en el poli, Ujú, eh, una escritora que fue mi compañera, Rita Muro, tuvimos un hijo, ella murió. Él, me dijo, ¿por qué no publicas? Digo, pues formidable, ¿por qué no? ujú, Y pues ya busqué el lugar donde publicar y evidentemente pues todo estaba copado por la mafia, ¿no? Entonces claro. había que buscar los lugares de donde habían corrido a la mafia. Y entonces me fui al México en la Cultura, que era Ujú. tan malo, ya se sabe, que le decían México en la Costura. Era el de Y, Fernando Benítez, no, ¿no? de donde habían corrido a Ah, Benítez. ok. ¿Quién estaba al frente en ese Al momento de México? frente estaba Raúl Noriega, Ok, que lo habían nombrado ahí porque era el que había descifrado el calendario azteca. ok. Sí, entonces ahí estaba el buen hombre y pues llegué con una nota y pues con toda la, digamos, la arrogancia, la petulancia y la audacia de un politécnico Ujú. lanzadísimo, pues llegué y le dije, yo quiero publicar esto porque lo que ustedes publican es muy malo, ¿sí? Es excelente su suplemento, pero falla la crítica de cine, yo quiero publicar esto. Y le dije, y me dijo, el chamaco baboso que llegó ahí, pues todavía no cumplía yo Ujú. los 21 años. Pues me quedó viendo y me dice, oígame, ¿y, qué? Le digo, pues, ¿lo va a publicar o no? Déjelo ahí, Ok. ya lo sabrá. Por supuesto, compré el fin de semana, Ujú. salía antes en las librerías el suplemento y pues, me encontré con que habían publicado precisamente una nota sobre Dulce pájaro de la juventud. el dulce pájaro de la juventud Ujú, de Richard Brooks ujú. y la nota se llamaba el amargo pájaro de la ineptitud. O sea, el juego de palabras que después voy a desarrollar está Claro. ahí de esa nota, entonces para mí es muy chistoso. Ese momento de la escritura Sí, tendrá que ver muy poco tiempo después con el nacimiento de con este el libro, nacimiento de la del aventura libro del La cine aventura mexicano. del cine mexicano, que ya hice propositivamente a los 2 años de estar Ujú. escribiendo crítica de cine, pedí la beca del Centro Mexicano de Escritores y para mi sorpresa me la dieron. Ujú. Y Teniendo escribí asesores como, es que hay y que teniendo presumirlo. los Ajá. asesores, los monitores. Ujú. Eran Juan Rulfo, Juan José Arriola y el presidente de la Academia de la Lengua, que era don Panchito Montero. Casual. O sea, Así. casualmente los más importantes escritores del medio Del siglo siglo mexicano, XX, del claro. medio siglo mexicano, por lo Ujú. menos, sí. Y por supuesto, pues eran entusiastas de mi libro. Este libro lo escribí eh, muy apoyado por esos monitores y un poco en contra de mis compañeros de beca,
¿Qué era? que me veían, no, me veían, ¿Cómo? la Un crítico de inelegancia, cine. ¿cómo es Está posible? hablando de Ese churros lenguaje, mexicanos. no, el lenguaje les Ok. molestaba. Ajá. O sea, a mí lo que me interesaba y siempre me ha interesado es la gama infinita de posibilidades que te da tanto el lenguaje coloquial como el lenguaje culto y Claro. nada en medio. Entonces era un poco lo que he desarrollado, vamos, Claro. durante O 54 sea, años el nada albur más, mexicano y Góngora, por supuesto. algo así. Sí, era totalmente gongorino. Ajá. Sí, mi lenguaje, ¿por qué no? Mm, Utilizar todo eso. Además, yo había leído cantidad de, vamos, como soy autodidacta, es la mejor manera de ser genio o terminar en el manicure. Entonces, en la duda, mejor publicas crítica de cine. Maestro, en La Aventura, si uno lo revisa hoy, a casi 50 años de haber sido publicado por primera vez, que fue en el año 68, usted cuenta que el 2 de octubre justamente fue a Recogí recibir ejemplares. los ejemplares, ¿no? Y que por eso no Y fue me a salvó la de la matanza. manifestación. Sí. A 50 años uno recuerda, revisa otra vez este libro y se encuentra con un libro de una prosa absolutamente prístina, clarísima, sobre Apolínea. apolínea, así, no, Sí, no dionisíaca. la idea nietzscheana de Ujú, lo apolíneo. Por eso el siguiente tomo tenía que ser dionisíaco. ujú, O sea, que es la exactamente búsqueda del lo cine contrario, que es la mexicano. búsqueda del cine mexicano. Ujú, Y que, pues, lo he platicado 1000 veces, es la actualización de este libro, que además tardó muchísimo en salir, porque de hecho el libro lo terminé en el Centro Mexicano de Escritores a principios de los años 60. El último, eh, el último capítulo ujú, ya lo escribí fuera del Centro Mexicano de Escritores, que era de septiembre a septiembre. Entonces, en septiembre de 1966 tenía que haberlo terminado, en realidad termina el libro en principios de los 70, de 1967, ujú, pero el problema era encontrar una editorial. claro, La historia de mis libros es, siempre un para mí, poco terrible. un poquito agitada, Ujú, porque evidentemente no había colecciones de cine. Y yo quería entrar a cualquier colección de libros así que no existía, tenía que iniciarse con esto. claro. O sea, me lo aventaron en la cara de cantidad de editoriales, empezando por Editorial Novaro, con Joaquín Mortiz, con Ujú. empresas editoriales, por todos lados. No les interesaba un libro de cine mexicano, ni siquiera lo leían. Bueno, pero Ediciones era si tenía una colección Tenía la justamente en este colección tamaño. y lo curioso es que como yo escribí este libro, exactamente cuando me tocó ser jurado del El concurso de cine experimental por Ujú, parte de los organizadores, ujú. que en vez del crítico más viejo de México, que era mi gran amigo, me recomendó. ¿Que Entonces, era Emilio García era, Riera? no, don Francisco Francisco Pina. Pina, que era Ok. el El veterano, patriarca. el Ajá. patriarca un poco, sí. Y Ujú. entonces me recomendó él y dijo, no, en vez de que sea el más viejo, ¿por qué no es el más joven? Y entonces, pues, sensacional. Yo tenía 22 años cuando ya estaba yo juzgando películas, imagínate. ¿Quién le dijo, Sí. cuando escribió La Aventura y después La Búsqueda, cómo se le ocurrió hacer el A, B, C, D, E? Por el escarnio, es que es Ujú, muy bueno. Cuando te atacan y te dicen, ya escribió la A, la B. Y cuando escribe la C, juá, juá, juá. Y me pareció genial la idea. ujú, Y pues sí, publiqué la C un poco después. De hecho, la actualización es del año 74, ujú. o sea, la búsqueda. Y tardé todavía cerca de 10 años en escribir la C. Y Sí, hasta los claro, hay 80, claro. cantidad en el 85. Ujú. O sea, ya el libro deseché cantidad de materiales que ahora me digo, "Oye, no estaban tan mal". ¿Sí? Entonces a lo mejor por ahí es como una che del cine Una mexicano, claro, que no que son las existe, letras que que se todavía se brincó. discute, todavía se Exacto. discute si eso no, letra, la che y la doble L. Entonces me salté la che y la doble L. Yo debo decir que justamente con la condición del cine mexicano, el tercer libro de esta serie, es que leí por primera vez al maestro Ayala Blanco. Estaba en la preparatoria y verdaderamente enloquecí. Y no podía creer que alguien escribiera así sobre lo que en ese momento comenzaba a apasionarme tanto como el cine mexicano. Vámonos un corte y regresamos con el maestro Ayala Blanco aquí en Cinema 20.1. Estábamos platicando precisamente del famoso abecedario del cine mexicano, que es sin duda la reunión de un conocimiento, diría, casi enciclopédico y de enorme rigor en torno al cine mexicano, pero por otro lado también enormemente gozoso, lleno de un enorme sentido del humor, que es lo que caracteriza justamente la obra del maestro Jorge Ayala Blanco. Y una de las cosas que siempre me ha intrigado, maestro, también es, usted ve una película, ¿y escribe inmediatamente después de ver la película? ¿O cuál es el proceso No, que lo lleva a escribir? es horrible. Ajá.
porque veo la película y compulsivamente ya tengo que tomar notas. En la oscuridad, Durante luego la ni proyección. siquiera las leo, que es una manera de estar siempre atento y estar marcando lo que realmente me interesa, pero estoy siguiendo la trama, ¿no? Porque la mayoría de las películas son narrativas. Claro. Ya sabemos que actualmente pues hay dos. De hecho, ya existe ya en el cine mexicano, y eso es lo que creo que caracteriza la madurez, estas dos concepciones del cine. Una que es narrativa y la otra que son las sensaciones puras. Entonces sí. Qué bonito término. No, el término por supuesto no es mío, ojalá lo fuera. Es de Germain Dulac, que decía que el cine. Germain Dulac, años 20. Por supuesto, años 10. 25 sabía lo que estaba pasando. Ok. Hoy. O sea, aquel cine experimental, los hay una surrealistas. la que trabajó con Sí, Antonio sí, sí. Nartó, Sí, sí, es sí. la Caracola y el Clérigo. Exacto. Esta maravillosa. Lo iba a decir en decía, francés, pero no me iba a salir. Le Coquille. Le Coquille, le Querigement. Eso. Pero es no, ella decía que el cine del futuro iba a ser un cine que no se podía platicar, porque ya no sería un arte narrativo, sino un arte de sensaciones puras. Es absolutamente genial. Pero lo que estamos viendo. Ya había visto las películas de Los Nitza, de Béla Tarr, Claro. de Vera Zetakul o de Gaubin. ¿Y en México habría visto Y en alguna? México, pero por supuesto. No, en México, digo, ¿cuál es? En la madurez del cine mexicano, ¿en cuántas películas que son así? Pues las tuyas, las de. Esas no cuentan pero en por este supuesto, momento. pero ahí están, pero claro. Y películas del COE, como por ejemplo Los Silencios de Gastón Andrade o las películas de Pereda. Pero claro, ahí está en la madurez del cine mexicano. O sea, son películas de las sensaciones ausencias. puras, diría. Pero claro, por supuesto, eso sería la idea. Pero bueno, entonces, que desbordamos el Lenguaje. relato. Claro. Sí. Está viendo una película, está tomando notas. de Estoy esa tomando película. las notas. Está en la Sí. Cineteca, en la sala 4 de la Cineteca, tomando Exacto, notas. De porque la el único lugar donde se pasó Zeus es ahí. Exacto, la de Miguel Calderón. Ajá. Sí, bien. Entonces está tomando notas. Estoy tomando notas, llego a casa y nunca escribo. Llegando. Dejo que descanse la película, la recreo en el duermevela y siempre me levanto a escribir a las 5:30 de la mañana. Me pongo los lentes de contacto, enciendo la computadora y órale. Por lo menos 2 horas y media, apago la computadora, me afeito, desayuno y me voy a trabajar. Porque me dijo, nadie te paga por escribir. Digo, actualmente, por fortuna, ya terminé la investigación de la cartelera cinematográfica, que es otra de las 3 series de libros que hago, los de cine mexicano, los de cine extranjero y la cartelera. Afortunadamente ya la terminamos, María Elisa Amador y yo, y lo que hago ahora sí, varios días a la semana que no tengo clases o que no tengo que ver ninguna película, es sentarme a escribir. Por eso pueden salir estos libros. Escribir un ensayo literario sobre cada película que se estrena, buena, mala, pésima, de larga, corta, y todo tiene que ser una recreación literaria de la película. Para mí es gozoso, por supuesto. Para alguien podría verlo como una carga pavorosa, ¿no? No, que nunca lo ha sido, supongo. Nunca, nadie. Pero en ese sentido, siempre pienso en esta concepción que tiene la crítica partiendo como este principio de Baudelaire de enfrentar una obra de arte a otra obra de arte, que eso es algo que creo que ningún otro crítico tiene, por lo menos no en este país. Bueno, yo lo intento, ¿sí? Hay digamos, la tendencia, la aspiración a que lo que yo hago sea el arte de la crítica de cine. Por supuesto, yo nunca busco la belleza en mis libros, la belleza de mi prosa. Trato de trabajarla. Sé que puedo tener impulsos líricos, pero si me dejo dominar por ellos, sería la cursilería pura. Lo que realmente a mí me mueve es la preocupación de la precisión, sobre todo la precisión plástica. Lo que veo en la pantalla, poderlo traducir. ¿Sí? Y, por otra parte, pues sería la claridad del lenguaje, ¿no? La riqueza conceptual. A mí eso sí me interesa muchísimo. Pero es, ante todo, la precisión la que yo busco. Que además es mi formación de ingeniero químico. Además. Sí, bueno, además pensaba también en crítica o análisis, maestro. Las dos cosas, las dos cosas. Sé exactamente la diferencia porque he dado clase de historia del lenguaje cinematográfico, se llamaba barrocamente, y actualmente siempre es historia y análisis del cine en
en el Uno, CUEC, dos y así. 1, 2 y hasta donde llegue. Y sé exactamente que tengo un instrumental que lo enseño además, que es el análisis de cine. Vamos, rápidamente. Sí. ¿Para qué sirve un movimiento de cámara? Vamos a analizarlo. Y analizamos las películas. Desde mi primera clase, actualmente, estoy analizando. Y por supuesto, pues mis clases, ya lo he dicho 1000 veces, lo que me interesa es el tipo de lenguaje que se está creando en determinada época y quienes hoy, antes y después, han participado de ese lenguaje. O sea, el lenguaje de la Lumière, el lenguaje de la Méliès, el lenguaje de la Griffith, etc. ¿Y cómo vincular eso con el hoy? ¿Cómo vincular? No, y entonces la historia del cine se vuelve un ejercicio sincrónico y diacrónico, para decirlo de una manera pedante. Sí, pero además es cierto, o sea, de todas las épocas y de la actual. Pero claro. Cuando vuelve a un libro como La aventura, como La búsqueda, como La condición, es decir, estos primeros libros que dieron origen como al ABC, y relee en algún... Bueno, igual nunca los relee, No, pero estoy seguro que horror. se acuerda perfectamente de lo que escribió. Sí. Pienso que muchos años después, y lo pensaba justo en La aventura, por ejemplo, en relación a Roberto Gabaldón, ¿no? Es un maltratado de este libro. Y muchos años después escribe algo bellísimo sobre la diosa arrodillada y lo que significa justamente para la concepción del cine nacional, del cine negro en general. Es decir, hay años después recapitulaciones en torno a lo que pensaba de algún director, de alguna película. Por supuesto que reconsiderar completamente, pero por supuesto, el H, en la herética del cine mexicano, el gran director herético del cine mexicano viene a ser Roberto Gabaldón. Y precisamente por eso el joven Ayala no le entendía absolutamente nada. ¿Sí? Tenía que ser ya un señor un poquitito más maduro para tener otra conciencia de lo que estaba sucediendo. Pero entonces se vale. Sí, pero yo creo que sí se vale. Lo que no se vale es rehacer tus libros, corregirlos. Eso es abominable. La versión expurgada. No, corrijo en el siguiente. Claro. Y corrijo ese en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente hasta que llegue a la Z. Ya sabemos que es la zozobra del cine mexicano. Que esperemos que llegue. Va a llegar, No, o sea, no son digo, más que en 10 unos más. que- pero Solo 10 son 10 años, más. o menos. Son 10 más o menos. Están saliendo casi uno por año. Este año salieron 2 libros, que eso es muy emocionante. Bueno, y 2 además libros están impresos. impresos. Pero además, por eso me estoy refiriendo tanto, digamos, como a estos primeros libros, porque estos libros hoy están disponibles en ebook, ¿no? Sí, y ya 6 están disponibles. La A, la B sobre todo, que estaba súper Sí, agotada. completamente. La A, Que quizás el libro más desconocido de toda la serie en no, este momento. el más desconocido creo que es la C, La porque condición. nunca hubo una reedición. Claro. En cambio, la B... Grijalvo la reeditó. La ¿No? reeditó, no, ¿No? Grijalvo se quedó en la banca. Ajá. Lo reeditó Posada. Ok. Sí. Ah, claro, yo tengo la de Posada y tengo la de la UNAM. que Y es la de la primera. UNAM, que Claro. hay Ajá. algunas modificaciones en cuanto a corrección, porque, en fin, Es otra historia. es otra historia maravillosa. Pero bueno, están disponibles Sí. la A, la B, la C. No, la A, la La B B. y los que ha publicado La UNAM. el CUEC, la Ok. UNAM, el Fomento Ajá. Editorial. O sea, la justeza, la catarsis, la lucidez y la madurez ya están en ebook. Aparte la A y la B. El año entrante hay un proyecto que para mí es total y absolutamente mundo feliz, que son 12 libros, 4 impresos y... 4 digitales. No, No, y 6 8. y 8 digitales. ¡Wow! Lo Esto cual es es una además locura. lo que está, Sí, las carteleras pero cinematográficas también están disponibles. La cartelera en de los disco. 90 ya está entregada y ya está más o menos Ok. levantada. Ajá. Entra la novedad del cine, la N y la ñ del cine mexicano. ¿Cuál va a ser la ñ? No se puede decir Bueno, ya porque dijo la todo el mundo novedad. dice lo mismo. La La ñoñez, ñoñez, la ñoñería. nunca. Nunca. El cine mexicano no es ñoño. Sí. Además, usted está hablando mucho también de una nueva época de oro del cine mexicano, Sí. que es esta, justo. Y bueno, que un libro se llama La lucidez y otro se llama La madurez. Que es Suena la un consecuencia elogio. lógico de la aspiración a la lucidez. Mis libros no son definitorios, son aspiracionales. ¿Sí? O sea, es a lo que aspira el cine mexicano, a ser lúcido, a ser maduro. Sin embargo, en este gran volumen de Y- producción que vivimos hoy, justamente, hay una diversidad mucho Hay una mayor. enorme diversidad. Películas muy buenas, pero digo, por muchas supuesto, películas malísimas. Y que a veces son más interesantes las malas, ¿no? Las fallidas. Desde un punto de vista de recreación literaria y de lenguaje, a veces son mucho más interesantes. ¿Como cuál? A ver, díganos un No, ejemplo. no, no, los horrores. Los horrores que puedes encontrar ahí, ¿no? Hay películas espeluznantes, incluso películas shocking. Navajazo, por ejemplo, que es una película excesiva. Claro. Sí. Es una película interesantísima. O películas que
vamos, que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Como Generación Spielberg, por ejemplo. Una película interesantísima, que es una película generacional, una conciencia generacional, es interesante, ¿no? Todo ese tipo de películas yo trato de, no de rescatarlas, sino de irlas, casi diría yo, registrando sobre la marcha. Un poco esto que me preguntabas de si llego a casa y escribo de la película, no, me espero y después me pongo a escribir de ella. Pero también esa idea de la reflexión, para mí, es una forma de liberación. Me estoy liberando de las películas, a la enorme carga, digamos, emocional que me provoca una película y sobre todo la superconcentración que necesito para verla. Porque a veces no puedes verla una vez. Claro. Sensacional si tu Sí, a la primera pirata sale. de cabecera te consigue la película, pero ya las películas mexicanas no llegan a la piratería. Que es lo más triste hoy. Que es lo más incluso. triste. Afortunadamente hay cineastas generosos que te mandan su película o que te lo manda la distribuidora, lo que sea. Sensacional, porque puedes revisarlo. Maestro, el romper el paradigma justamente para el espectador respecto a la experiencia gregaria de ir al cine, a una sala cinematográfica, y hoy enfrentarse a un iPad, al monitor de una computadora, a la plataforma digital que uno puede acceder y que uno hace que se olvide completamente como la idea de ir a la sala cinematográfica. Sí. ¿Le gusta? Y bueno, es diferente, sin duda, pero sí favorece la revisión. Sí. Ahora, hay películas que sí me gusta saber dónde se ríe la gente. Incluso le pregunto a mi hija, ¿no? Oye, fuiste a ver Hazlo como hombre. ¿Dónde se reía la gente? ¿Dónde te reíste tú? No, pues no pude reírme porque era una babosada, lo que sea. O me reí toda la película, ¿sí? ¿En qué momentos? Entonces sí me parece muy importante saber las reacciones del público, sobre todo pues porque el cine mexicano, ya lo sabemos, busca al público joven. No siempre lo encuentra, ya lo sabemos, Claro. que esa época de oro que conocimos y que no se llamaba así, eso es muy importante. Cuando yo escribí La aventura del cine mexicano en el año 65, nadie hablaba de la época de oro del cine mexicano. Es un término que se acuñó durante el echeverrismo. Ok. Sí. Y claro, la diferencia actual, hay más películas, pero se ven menos. Hay más películas, pero no hay industria. Claro. Sobre todo la industria que yo conocí, claro, la conocí un poco feneciente, pero todavía existía Don Goyo, ¿no? Sí, estamos llenos de paradojas, en realidad. Y a mí me encantaría que el próximo año, que este libro cumple justamente 50 años, nos acompañara otra vez aquí. Sí, claro. En A ver Cinema qué quedó de él. 20.1. No, Sí. bueno, queda todo, seguro. El problema de este libro es que tiene el mejor corpus, porque es Los temas, los géneros. desde su invención hasta nuestros días. O sea, eran prácticamente, bueno, cuando se estrenó la primera película mexicana de Sonora. largometraje en el año 19, 12. 12. Desde el 12 hasta el 65. prácticamente 67, 68. Ahí está incluido también la película que ganó el concurso de cine experimental, Claro. segundo concurso, o sea, Juego de Mentiras, La venganza de la criada, de Archibaldo Músico, con lo que termina. Tenemos que seguir con ese tema el próximo programa. maestro. Formidable. Ahí está. Muchísimas gracias por Claro que sí. acompañarnos. Un honor. Encantado. El maestro Ayala fue mi maestro en el Cueca, así que si hay uno de esos maestros que resultan fundamentales para cualquiera que tome clases en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, es sin duda él. Lo que hemos presumido a lo largo de más de 50 años de docencia que él lleva ahí es que las demás escuelas de cine podrán tener los fierros, los aparatos, la sala THX. El Cueca tiene al maestro Ayala Blanco. Nos vemos en Cinema 20.1 la próxima semana.